Y vamos a hacer esto, tenemos rato sin hacerlo, vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo y luego lo empezamos a escrudinar. Dice esto, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Así, el título de nuestro mensaje hoy, si tomas notas, es muy simple, es el Día del Señor. El Día del Señor. Y llegamos al último capítulo de esta gran epístola. Se me hace interesante que Pablo, el autor de esta carta, en el poco tiempo que pasó en la iglesia, en la ciudad de Tesalónica, aprovechó el tiempo para hablarles de cosas como el rapto. O si no estuviste aquí la semana pasada, tienes que escuchar el mensaje o buscarlo, pero hablamos de ese gran día, del rapto, de tu esperanza, de lo que se trata. Entonces, si no estuviste, no lo viste, toma el tiempo para escucharlo, para verlo, porque es la razón que todavía tenemos ánimo y esperanza aquí en este lugar tan feo. ¿Se dieron cuenta lo que pasó en Gran Bretaña ayer? Es horrible, es horrible, y ves cosas así y dices, ¿cómo puede ser? O sea, Señor, como que te tardas, ¿no? Pero sabemos que Él no se tarda como nosotros contamos la tardanza. Y Pablo aquí en esta iglesia pasó solamente 3 sábados con ellos, les habla del rapto, pero no solo del rapto, sino de lo que vamos a ver hoy, de el día del Señor. Ahora sí ya entiendo por qué les habló de estas cosas. A veces digo, 3 semanas, o sea, gente nuevecita en el Señor, algunos todavía ni sabían, y les está hablando de estas cosas tan pesadas, pero ya ahora sé por qué. Si tú y yo entendemos nuestro futuro, entendemos lo que va a suceder, cómo se acaba las cosas, si tú y yo entendemos profecía, eso entonces cambia la manera en que tú y yo vivimos en el presente. Si tú no tienes idea de cómo se va a acabar todo, cómo se termina la historia, entonces no va a afectar cómo vives hoy. Pero cuando tú entiendes, como que todo cambia. Acabamos de cantar, Cristo es el centro de todo, o sea, el centro de mi vida, pero ¿de veras lo cantas o de veras es cierto en tu vida? Porque es algo decirlo, es otra cosa que lo sea, ¿no? Y cuando sabes cómo se termina todo esto, algo sucede en ti y empiezas a poner a Cristo como el centro de tu vida. ¿Por qué? Porque reconoces que el tiempo es corto, reconoces que Él puede venir en un parpadear de ojos, y en ese momento o estás con Él o no. Y eso te ha de despertar esta mañana dependiendo en dónde estás tú con Él. Si tú has puesto tu fe y confianza con Él, entonces te debe de dar un consuelo, como puedes reposar en eso. Pero si en este momento tú no has puesto tu fe, tu confianza en Él, te ha de entrar un temor
te debe de dar un temblor en ti porque tú no sabes tu futuro. Tú no has puesto tu futuro en las manos del Señor. Así es que afecta la manera en que tú vives en el presente. Y cuando alguien se estanca, y lo veo muy seguido, en el presente, ¿qué pasa? Pierde toda esperanza. Se estancan en lo que está pasando hoy, en este día. Y cuando eso pasa, pierdes toda esperanza, andas todo molesto, andas todo... no encuentro la palabra, la sé en inglés, discúlpame, pero andas todo desesperado. ¿Y por qué? Porque esa esperanza, porque lo que tú buscas, lo que tu cuerpo anhela, lo que tu alma anhela es el futuro, es la esperanza, es estar con el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados para otro mundo, no para este. Entonces, si te encuentras hoy tú este día estancado en hoy, en lo cotidiano, hazte como poquito atrás y ve el panorama de tu vida y reconoce que estás en esa situación porque no tienes un enfoque, lo voy a decir otra vez, lo digo cada domingo, un enfoque ¿qué? Vertical, donde estás pensando en Él. Señor, todo esto se va a terminar, tarde que temprano vas a regresar. La intención, discúlpame, de Dios nunca fue que nosotros vivamos solo para este mundo. No sé si te has dado cuenta, pero tu cuerpo va como que envejeciendo, ¿no? Y de repente tienes dolores que no tenías en un tiempo. ¿Por qué? Porque no eres inmortal para este mundo. Inmortal sí con el Señor eventualmente para siempre, pero vas a ser revestido con un cuerpo nuevo. No te lo vas a llevar. No te lo vas a llevar. Y todo eso te debe de dar como señas, te debe de caer el 20 que no fuiste creado para este mundo, sino que para el venidero. Y lo más pronto que puedas entender eso, que puedas entender que somos peregrinos, que somos viajeros, que somos visita aquí en este mundo, lo más pronto que vas a entender que ese disgusto saludable que tienes para este mundo es bueno, es bueno. Hay un disgusto, o sea, cuando te pasan cosas en este lugar dices, no puede ser. Aún en el éxito, como que ese éxito solo, no sé si te ha tocado comprar un coche nuevo, pero lo compras y está nuevecito, sin ningún raspón ni nada, y como que te subes y huele bonito, si es de piel, huele a piel y te da como un gusto tener ese coche. Y luego vas a la comercial y te estacionas ahí enseguida de alguien y te dan un raspón y te molestas. ¿Cómo puede ser? Sí, luego ya hasta lo que te trae más gusto aquí, lo que te trae alegría aquí, es pasajero. Todo se va a terminar. Hemos visto que nuestro hogar es celestial. Hemos sido creados para otro lugar. Hemos visto que Dios va a regresar, lo vimos la semana pasada, por su iglesia, pero hoy nos toca aquí en capítulo 5 ver algo diferente. Cambia el tema en capítulo 5. Se pone un poco más seria la cosa. Pablo nos va a hablar del día del Señor. Y si para ti la frase el día del Señor te ha confundido o te ha costado saber lo que es, a partir de hoy ya lo vas a saber. Porque hay una confusión entre la iglesia. Lo hablábamos mi esposa y yo. Hay algunos que creen que el día del Señor es el rapto. Ese no es el día del Señor, amigo. Ahorita se los explico. El día del Señor es algo específico. Y ahorita lo vemos. Y lo voy a dividir de esta manera, si tomas notas. Versículo 1 al 3, le puse cómo viene. Hablando de Dios, cómo viene. Y luego versículo 4 a 7, ¿qué va a encontrar? 1 a 3, cómo viene. 4 a 7, ¿qué va a encontrar? Y luego versículo 8 a 11, ¿quién se salvará? ¿Quién se salvará? Entonces vamos a empezar capítulo 5, versículo 1, dice así:
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Paramos ahí. Pablo les dice, no hay necesidad que yo les escriba de, noten, los tiempos y las ocasiones. No tenía por qué escribirles. ¿Sabes por qué? Porque ya les había dicho. Pablo está diciendo, yo ya les expliqué todo esto, no tengo por qué hablarles de estas cosas. Y en el poco tiempo que estuvo con ellos, él les habló del día del Señor. Tal vez para ti es primera vez que escuchas del día del Señor. O es algo como que lo leíste o alguien te lo dijo, pero no sabes nada de esto. Estas personas recién nacidas en el Señor ya sabían del día del Señor y no tengo por qué hablarte de estas cosas. Ahora, tú y yo no tuvimos el privilegio de estar ahí en Tesalónica con ellos cuando Pablo les hablaba del día del Señor. Así es que, ¿de qué habla? ¿De qué está diciendo aquí de estas cosas, del día del Señor? Vamos a verlo. Dice primero, empieza, no tengo por qué acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tengo necesidad de escribirles. Tiempos y ocasiones viene siendo la misma cosa. Hablan las dos cosas de cronos. De hecho es la palabra en el griego, es cronos, de donde sacamos nuestra palabra cronología. ¿Sí? Es una serie de tiempos, solo que tiempos es un tiempo general. Y luego ocasiones, o tal vez tu traducción diga temporadas, es de un tiempo medido. Haz de cuenta, tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Son temporadas, son ocasiones, se puede decir. Es un tiempo medido, ya sabes. Ya sabes que ahí viene el tiempo de ¿qué? De las lluvias, ¿no? Son temporadas y está hablando de eso. Pablo no solo les había explicado de estos tiempos y temporadas, sino que no era decirles más. ¿Por qué? Porque ya les había dicho, y más allá, porque la iglesia no iba a estar. Nota que esto viene después de capítulo 4. Capítulo 4 habla de ¿qué? Del arrebatamiento, del rapto, de la iglesia removida de este lugar. Aquí Pablo está hablando de otro evento en el futuro que no va a ser el rapto. Noten la cronología, como lo dije. Capítulo 4 se trató del rapto, del tiempo cuando Jesús regresa en las nubes para arrebatar a su iglesia. Si dices, ¿quién es su iglesia? Es toda persona que ha puesto su fe y confianza en el Señor. Si tú lo has hecho y tú has puesto eso en el Señor, tú te has entregado a Él, has recibido el perdón por tu pecado a través de la sangre de Jesús, entonces tú formas parte de esa iglesia, tanto el que murió como el que vive en Él. ¿Sí? Entonces, si tú falleces mañana, pero eres parte de la iglesia, créeme, Él te va a resucitar y se va a juntar. De hecho, que no nos vamos a adelantar los que quedamos, sino que tú vas a estar primero con Él y luego nosotros después. Ahora, recuerden, es importante que divisiones de capítulos y versículos fueron añadidos ya después. Eso no es inspirado por Dios. Está ahí para que se nos facilite a nosotros leer la palabra. Entonces, el fin de capítulo 4 va con capítulo 5. El texto se mueve del rapto en capítulo 4 a otro tema, el día del Señor. Noten la primera palabra, pero. Primera cosa que tenemos que entender es que el día del Señor no es el rapto. El rapto va a ser un tiempo, lo viste la semana pasada, de rescate, ¿no? Va a ser un tiempo glorioso, ¿a poco no? Va a ser un tiempo donde vamos, como dije la semana pasada, va a haber reuniones de muchos tipos. Tú reunido con aquellos que se te han adelantado. El muerto resucitado, su cuerpo físico con su alma y su espíritu en el cielo. Nosotros, toda la iglesia reunida con el Señor. Va a ser un tiempo glorioso, un tiempo de gozo, de alegría.
Pero en la Biblia, el día del Señor siempre va ligado con juicio y con cosas terribles. El rapto no es un tiempo de juicio, sino de salvación. Dios regresa por su iglesia en capítulo 4, en el arrebatamiento. Ese, amigo, no es el día del Señor. El Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, habla del día del Señor. Y les quiero dar unas citas para que entiendan la diferencia en las dos cosas. Les llamo la atención, lo puedes anotar a Joel capítulo 1, versículo 15, te lo leo. Dice, el día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. Oh, qué terrible será aquel día, dice Joel. Joel capítulo 2 sigue. En capítulo 2, versículo 12 a 14 dice, que las naciones se movillicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Ahí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas. Den rienda, suelta la hoz, porque la cosecha está maduro. Y luego verso 14 dice, miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es así donde llegará el día del Señor. ¿Se escucha como el rapto? Absolutamente no. Tú ya eres experto en el rapto, lo viste la semana pasada. Amos, capítulo 5. No puedo hablar hoy. Bueno, nunca puedo hablar, pero menos hoy. Amos capítulo 5, versículo 18 a 20. Dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Por si tú dices, oye, es el día del Señor, el rapto, dice la palabra, tú no tienes ni menor idea de lo que estás diciendo. Dice, ese día no traerá luz, sino oscuridad. Ese día ustedes serán como un hombre que huye del león solo para encontrarse con un oso, imagínate. Y al escapar del oso apoya su mano contra una pared en su casa, y lo muerde una serpiente. Así es, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Va a ser un día de aflicción y de angustia. Les doy una cita más, Sofonías 1, versículo 14 y 15. Dice, ese terrible día del Señor está cerca, viene deprisa, y un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y de penumbra, un día de nubes y de negrura. Nuevo Testamento, pues no los voy a leer, pero te los doy, las citas. Apocalipsis 6, 15 a 17, Mateo 24, 30 y 31, Lucas 12, 39 a 40. Ese es el día del Señor. No es el rapto, es algo totalmente diferente. Vean lo sorprendente que va a ser, vean verso 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mira, de nuevo, la iglesia no va a estar, entonces puedes respirar, decir, ok, yo me voy a escapar esta negrura, o sea, palabras fuertes de las cuales habla, siempre y cuando tú has puesto tu fe y tu confianza en el Señor. Entonces, eso, descansa en eso, no pasa nada. Pero aquí nos dice que van a decir paz y seguridad, y a poco no es lo que todos queremos hoy en día. Paz y seguridad. Créeme, los que fueron atropellados ayer en Londres, créeme, eso quieren. Sus familias quieren paz y seguridad. Nosotros queremos paz y seguridad. Después del rapto, la tribulación comenzará con un pacto tratado por un
una persona que tú tal vez has oído su nombre, se llama el Anticristo. Entonces, ustedes tienen la cronología, no lo tengo aquí, pero llega el rapto, después de eso un tiempo indeterminado, no te puedo decir que el mismo día, porque no dice la palabra, pero después del rapto se desencadena lo que sabemos como la tribulación, es un periodo de 7 años. Durante y el principio de esa tribulación va a ser iniciada por una persona que va a venir, y ¿sabes lo que va a sugerirle a todos? Paz y seguridad. Va a decir, va a haber paz para todos. Este pacto que va a crear esta persona va a crear paz, ¿sabes qué? Entre el musulmán y el judío. Dices, no puede ser. Así va a ser. Va a crear paz entre toda persona de diferentes opiniones, de entre los del PAN y el PRI y el PRD y todos los demás. Va a haber una paz, todos vamos a estar de acuerdo. Si es que no eres parte de la iglesia. Pero todos los que quedan van a estar de acuerdo, todos van a creer que por fin va a haber paz en el mundo. Y eso se va a desencadenar, solo que a los mediados de esos 7 años, al tercer año y medio, este hombre se va a descubrir, él va a romper el pacto. No es una historia, es bíblico, lo puedes leer tú. Se va a presentar por quien de veras es. Y ahí empieza la destrucción, la aflicción, la angustia, la oscuridad, etcétera, etcétera, de la cual hablamos en el día del Señor. Creo que lo tenemos muy claro, que el día del Señor no es el rapto, pero el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, desencadena lo que conocemos como el día del Señor. Ahora, el día del Señor no es un periodo de 24 horas como nosotros contamos un día. Es una frase simbólica, está hablando de un periodo que dice al principio, de los tiempos y las ocasiones. Si no está hablando de un día específico. En un día se va a iniciar todo, pero va a ser un periodo. Durante ese tiempo la iglesia, el creyente, estará en la presencia del Señor. Eso, amigo, es tu esperanza hoy en día. Solo eso, si no, estás leyendo de lo que espera. Durante ese tiempo se llevará a cabo todo lo que nos dicen las profecías, las que acabo de leer, de Amós, de Sofonías, de Isaías, Zacarías, hay muchas, no tuve el tiempo para dárselas todas, pero todo eso se va a llevar a cabo, todo lo que acabamos de hablar. Será un tiempo terrible, será un tiempo, una ocasión oscura, sin remedio, sin esperanza. Aquí está la cosa. Mientras que regresa Jesús por su iglesia, hoy, mañana, este año, en los años que vienen, ¿cómo te va a encontrar a ti? Porque eso no es para ti si estás en el Señor, pero mientras que llega, te hago la pregunta, ¿cómo te va a encontrar a ti? Vamos a la segunda parte de versículo 4 a 7. Pero antes te tengo que decir esto. Como alguien que puso su fe y su confianza en Jesús, no tienes que temer. Lo digo otra vez porque tal vez en tu ser ahorita sí hay como estás un poco desconcertado, o sea, ¿qué está pasando? No te tienes que preocupar del día del Señor, pero sí tienes una responsabilidad mientras que regresa Jesús por ti. No es para que te sientes en tus manos y como vamos a ver, es como ya dijo, el que no come, el que no trabaja, pues que no coma. ¿Por qué? Porque había unos tesalonicenses que habían dicho, pues llega el Señor, me siento en mis manos y hasta que llegue, no, vendo todo, me voy aquí a la sierra, me subo aquí a la bufa y ahí lo voy a esperar porque ahí está la cruz, entonces aquí va a llegar el Señor y más allá le quedo más cerca. No, al contrario, tenemos una responsabilidad y la pregunta es, ¿qué va a encontrar el Señor cuando regrese? Véelo conmigo, verso 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Les dice Pablo, no tengo que decirles de los tiempos, de las ocasiones de este día. Ustedes saben que viene como un ladrón en la noche. Ustedes ya lo saben. ¿Por qué es que no iba a sorprender a los tesalonicenses, a los quienes recibieron esta carta? ¿Por qué? Si es cierto que el rapto desencadena el día del Señor, entonces, ¿sabes? Tú ya estás viviendo, tú ya estás esperando, tú ya estás buscando la venida del Señor. No te va a sorprender. Tú ya estás viviendo de esa manera. Les está hablando, les recuerdo, a creyentes del día del Señor, sabiendo que ellos esperaban lo que precede a ese día. O sea, ellos ya vivían en una manera vertical. Por eso es que le puse a todo el libro de Tesalonicenses y al segundo perspectiva, porque les está diciendo Pablo, necesito que tengan la perspectiva correcta. ¿Para qué? Para que aprovechen los días que les queden, para que no les sorprenda a ustedes el rapto, el día del Señor. Jamás te va a sorprender si estás viviendo por lo que precede. Si tienes tu fijada en el día que el Señor regresa, créeme que vas a estar viviendo para Él y no te va a sorprender. Pero sería malo de nosotros si estamos viviendo en una manera que no tiene que ver nada con el Señor y mejor estamos viviendo en una manera horizontal, donde tú no te preocupas de nada del Señor, no te importa, o sea, has aceptado. Y al final eso, como espero lo que vamos a terminar con, que te abra los ojos si eres tú. Pero dices, he recibido el perdón por mi pecado, lo entiendo, pero ahora yo vivo como quiero. No tengo que preocuparme de lo vertical. Salvo eres. Pero que no te sorprenda el día. Síganme en este pensamiento. Verso 3, si lo ves ahí, dice que como dolores de una mujer encinta vendrá el día del Señor. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Eso indica que va a haber ¿qué? Señas. Si tú has estado ahí con tu esposa o tú has tenido esos dolores, tú sabes que hay señas. ¿Sí? De repente es como que llega el dolorcito y ya no es dolorcito, que ya son gritos y luego te pasa el dolor, ¿no? Y, ok. Y luego viene otro y uno más y más cercanos hasta que pues ya viene el bebé. A mí me ha tocado estar ahí por cuatro hijos que nos han nacido. La primera vez estaba escondido detrás de mi suegra porque ella estaba ahí con nosotros y yo tenía 20 y tantos años y yo estaba, no quiero ver eso. Y luego que veo los dolores y me agarraba la mano Jenny y me dijo un montón de maldiciones, pero no le digan, por ahí está. Pero así pasa, como dolores de una mujer encinta, va a haber señas de estas cosas. Pero el que no busca, el que no espera, el que está viviendo horizontalmente, lo va a sorprender, ¿de acuerdo? ¿Están conmigo? ¿Sí? Pero ustedes que no están en tinieblas, ustedes que conocen lo que dice la Biblia, no los va a sorprender. Vas a estar viviendo de una manera vertical. Y cuando uno vive de una manera o vive una vida verticalmente, cuando uno vive con la expectativa que Jesús puede regresar en cualquier momento, nada te va a sorprender. Tú ahora estás enfocado en eso. Se puede decir que tú ya estás viendo hacia arriba. Que tú no estás viendo así, sino que estás viendo de esta manera. Y luego les dice cómo vivir para que no nos sorprenda, verso 5. Dice, porque todos son hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Sabes? Hay solo dos opciones, escúchenme bien. Hay solo dos opciones. O eres hijo de la luz y del día, o eres hijo de las tinieblas. No hay otra opción. Si tú dices, he escuchado el Evangelio, pero no tomo una decisión,
amigo, amiga, ya tomaste decisión, has decidido rechazarlo. Entonces a ti la palabra, y discúlpenme que se oye fuerte, pero lo es, el tiempo es corto. Y si tú estás en ese lugar, te tengo que decir que has decidido rechazar el perdón por tu pecado. Y te considera a ti la Biblia un hijo de las tinieblas, un hijo de la noche. Lo único que te lleva de las tinieblas a la luz es Jesucristo. Es la única cosa, es la única manera. El camino, la verdad y la vida es Jesús. Efesios 5:8, me encanta cómo lo traduce la versión lengua actual. Efesios 5:8 dice esto, te lo leo, dice: el no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Ya antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen, ya han pasado a la luz. Y luego dice: vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Me encanta. Quiero que noten que no dice Pablo aquí esto. Todos ustedes, o quiero que noten que dice todos ustedes son hijos de luz y del día. Pablo sabía su audiencia, él sabía a quién le hablaba, él sabía a quién le iba a llegar esta carta. Y Pablo pudo decirlo, pero sabes, yo no. ¿Por qué? Porque yo no te conozco bien a todos, algunos sí. Yo sé dónde están con el Señor, pero algunos de ustedes no los conozco bien, no sé cuál es tu relación con Dios. Entonces yo no puedo decir eso. Todos ustedes son hijos de la luz y hijos del día. Que surge una pregunta que te tengo que hacer a ti. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Puedes decir tú que eres hijo o hija de la luz o del día? Si no, tengo buenas noticias para ti. Hoy puedes solucionar eso. Hoy te puedes asegurar, hoy puedes salir de este lugar perdonado por el Dios que te creó. Hoy, aceptarlo, reconocer quién eres, sin Él y con Él. Sin Él no te va a ir muy bien, amigo, amiga, y tal vez se oye fuerte, pero tal vez es lo que necesitas escuchar hoy tú. Ahora, siendo de la luz, dice Pablo, verso 6, está hablando a los de la luz, al que ya aceptó al Señor. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La semana pasada vimos que en capítulo 4, Pablo hablaba de los que duermen, ¿recuerdan? Y en capítulo 4, la palabra en el griego, duerman, se traduce como aquel que ha muerto, el que muere, el que ha fallecido. Por eso es que van a ser resucitados. Pero aquí en capítulo 5, la palabra es diferente. Cuando dice durmamos o duermen, ahora está hablando, en el griego es una palabra totalmente diferente. Ahora está hablando de alguien que literalmente se duerme, o una persona que cede ante la pereza. ¿Están conmigo? Alguien ocioso, flojo, es lo que está diciendo, el que duerme. Pablo usa dos palabras totalmente distintas entre capítulo 4 y capítulo 5. Así es que Pablo les dice que no les gane, en mi traducción, que no les gane la pereza, que no les gane el sueño. Mejor velad y sed sobrio. Alguien que vela, si dices tú, ¿qué quiere decir eso? Alguien que vela es alguien que presta estricta atención a algo, alguien que está fijándose. Así como un médico debe de ser cauteloso con los remedios, tal vez son con los medicamentos que da, dice Pablo lo mismo, dice: pónganse en las pilas. No se duerman, vean alrededor. Esto tal vez te está hablando a ti hoy este día. Tal vez tú estás dormido en el Señor, salvo sí, al cielo garantizado por la sangre de Jesús. Pero tal vez tú estás
dormido. No se duerman, vean alrededor, noten los tiempos y las ocasiones. Despierta, dice el Señor. Y luego dice, y sed sobrios. Pablo va a usar esta palabra otra vez en versículo 8, y no sé tú, pero cuando habla de sed sobrio, yo normalmente lo relaciono como alguien que está embriagado, ¿no? Que está como borracho. Se puede decir, hey, o estás borracho o estás sobrio. Pero aquí no es eso, o sea, puede ser eso, pero también es cuando te dice sed sobrio, es estar tranquilo, templado, discreto, prudente. Eso es lo que significa la palabra. Entonces, velad y sed tranquilo. Ya nos habló de eso, ¿no? Hace unas semanas atrás, de la tranquilidad. No andes como aquella gallina que la acaban de descuezar. Pobre gallina, pero bueno. O suegras, en Irapuato les dije a las suegras que eran esa gallina, pero no es cierto. Es la misma palabra que usa Pedro en su carta, en Primera de Pedro capítulo 4, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, y luego dice, sed pues sobrios y velad en oración. Es la misma cosa, se acerca el tiempo. Para el creyente el rapto, para el que no ha puesto su fe y confianza en el Señor, el día del Señor. Llegamos a lo mismo que ya nos dijo en capítulo 4, ¿recuerdan? Vivan vidas tranquilas. Presten atención a lo que está pasando alrededor de ustedes. No anden distraídos. No anden distraídos viendo horizontalmente, que no están notando lo que está pasando a su alrededor. Estos dolores de una mujer que está encinta, ¿sabes lo que pasa? El terrorismo que estamos viendo a nivel mundial, son dolores, son señas de lo que está por venir. O sea, no estoy aquí para asustarte, a lo menos que necesites ser asustado, entonces asústate. Pero hay una solución, la tenemos en el Señor. Pero para el creyente, despiértate, dice Pablo. Despierta, para de dormir. Ahora vean el contraste con el que no está viendo a su alrededor, para el que no ha puesto su fe en el Señor. Dice verso 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Diferente a la iglesia en Corinto, porque ayer era un desenfreno total, donde estaba escribiendo aquí Pablo no les tuvo que decir a los tesalonicenses que se cuiden de emborracharse. Por eso es que usa una palabra diferente, hablando de sed sobrios. Pero a los demás, quizás Pablo veía a su alrededor y veían a los que andaban fornicando y emborrachados y todo lo demás, y le dice, los que duermen, pues de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Evidentemente no lo estaban haciendo, pero aquí habla de los que no velan, de los que dicen, ¿sabes? Dios no existe. Hay algunos que dicen eso, ¿sabías? Dios no existe, Dios se tarda, tenemos todo el tiempo en el mundo. Esas personas duermen, esas personas se embriagan, y para ellos la venida del Señor los va a sorprender como un ladrón en la noche, y van a decir, oye, ¿qué pasó? Pero están en la oscuridad, están durmiendo, están embriagándose. Dios va a encontrar dos tipos de personas cuando Él regrese: los que reconocen los tiempos y las ocasiones, y los que están viviendo verticalmente, los que viven como si tienen todo el tiempo en el mundo. Son dos tipos de personas. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hazte la pregunta tú mismo. Así es que termina ahí hablándonos de los que duermen, de los que se embriagan. Y me imagino que todo esto de la venida del Señor, de la destrucción venidera, de la aflicción que está por venir, tal vez tiene a unos de ustedes un poco incómodos. Tal vez estás diciendo, yo vine para que me hablaras de amor, amigo, no de esta destrucción.
Es lo que nos toca. Por eso estudiamos la palabra de esa manera. Pero te tengo que decir, tranquilo, tranquilo. Pablo termina esta porción de capítulo 5 con esperanza, con una última división. Verso 8 a 11 le puse quién se salvará. Cambia ahora de nuevo Pablo, no a los que duermen y se emborrachan, sino a los que no son, a los que son salvos. Dice, pero nosotros que somos del día, verso 8, seamos sobrios. Ahí está la palabra otra vez. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Si verso 1 a 7 te tiene un poco desconcertado, entonces versículo 8 es para ti. Ponle buena atención. Bueno, si es que has puesto tu fe y confianza en el Señor, esto es para ti. La iglesia, la persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús, no va a pasar por el día del Señor. Ya lo dije, lo digo otra vez. ¿Por qué? Porque Jesús ya sufrió todo en la cruz por ti. No hay por qué tú sufras aflicción, oscuridad, negrura, destrucción. Jesús colgó en aquella cruz para que tú no tengas que sufrirlo. No hay nada más que tú puedas hacer más que vivir por Él mientras que Él regresa. Es todo lo que te corresponde a ti. Vive por Él. No te preocupes. Aquí Pablo nos da una armadura, te está hablando, te está tratando de dar esperanza, ánimo. Dice, esperanza, fe y amor. ¿Lo vieron? Otra vez lo usa. Capítulo 1 lo usó acerca de lo que era evidente en las vidas de los tesalonicenses. Pero aquí lo dice otra vez, nótenlo conmigo, dice, sean sobrios, habiéndose vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, o un yelmo era aquel casco antiguo que tenía como una visera movible, donde cuando entrabas a la batalla pues la bajabas, ¿no? Para que no te picaran un ojo o lo demás. Ese es un yelmo. Quiero que noten que la armadura, esto es importante, que la armadura que te da aquí Pablo para que tú te la pongas es armadura totalmente defensiva y no ofensiva. ¿Sí lo vistes? No te está dando espada, aunque Efesios 6 te da la espada, sino que te está dando armadura que es totalmente defensiva, una coraza y un yelmo. ¿Por qué? Se me hizo interesante el por qué. Porque nosotros estamos en un tiempo de espera. Ya no hay por qué luchar. Jesús ya tuvo la victoria sobre Satanás y Él ya ganó la batalla. Tú no tienes que luchar. Tú no tienes que luchar. Estás en un tiempo de espera. Noten que Pablo no dice luchen, peleen, maten. Absolutamente no. Tú ponte la coraza y ponte el yelmo. Protégete. ¿Por qué? Porque quiere que te protejas. No quiere que te encuentre el enemigo desnudo, sin nada puesto. Empieza con la coraza de fe y de amor. Esa es la armadura que protegía el pecho y la espalda de un soldado. La coraza, ¿qué cubre? Pues cubre los órganos más vitales de un soldado. Ahí es donde está el corazón, el hígado y lo demás. El soldado jamás saldría a la batalla sin su coraza. Pero ¿cuántos de nosotros salimos sin la esperanza y la fe, discúlpame, y el amor? De la misma manera, el cristiano jamás debería vivir su vida sin fe y amor. Y luego el yelmo de la esperanza de salvación era ese casco que cubre tu cabeza, que cubre ¿qué? Tu mente, tus pensamientos. No permitas que las circunstancias externas afecten
la esperanza de tu salvación. El casco te protege de las artimañas del enemigo. Las veces que el enemigo te dice, no eres salvo, ¿te ha pasado? ¿Eres un miserable? Dios no murió por ti, mira lo que estás haciendo. ¿No mereces ser rescatado? O esas veces que entran esos pensamientos a tu mente donde dice, Dios se tarda, nunca va a regresar por ti. Mejor ocúpate en otras cosas. Ponte el yelmo de la esperanza de tu salvación para que no permitas que entren esas cosas a tu mente. Te animo que no dejes que el enemigo tenga acceso a tus pensamientos. No le permitas. Ponte el yelmo de la esperanza que tienes en Él. Ahora, si eso no te da esperanza y todavía te sientes un poco desconcertado, entonces versos 9 y 10 son para ti. Véelos conmigo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Estos pueden ser los versículos más alentadores de toda la Biblia. No sé, tal vez tú tienes otros. De hecho, estos versículos te muestran que tú y yo no tenemos absolutamente nada que ver con nuestra salvación más que humillarnos, arrepentirnos y recibirla. Dios no nos ha puesto para ira. ¿Sí lo vistes? Dios no nos ha puesto para ira. El que pone su confianza en el Señor, en la obra redentora de la cruz, no experimentará la ira del Señor. No estoy de acuerdo con el que enseña de la tribulación el rapto a mediados de la tribulación. Hay algunos que lo enseñan. O hay algunos que te dicen que el rapto viene al final. Aquí nos dice que no, que Dios no nos ha puesto para la ira. Ese tiempo, ya te lo leí, va a ser un tiempo feo, difícil de ira. Dios te va a salvar de eso. Respira, recibe su verdad, ponte el yelmo de la esperanza de tu salvación. Camina en esa verdad, no dejes que el enemigo te condene, como es tan apto para hacerlo. Esa salvación no se basa en ti, en lo bueno o malo que eres. Acéptalo, acéptalo. Son versículos que forman nuestra postura de pretribulación. Ahora, escúchenme bien, estoy por terminar. Esto es clave. Nuestra salvación, el escapar el juicio venidero, se trata totalmente de lo que hizo Jesús en la cruz y absolutamente nada con nosotros. Aunque, es la palabra clave, aunque tú seas el que duerme. ¿Listos para lo que voy a decir? Tal vez esto te va a explotar la mente. Tú puedes tomar tu salvación y dormirte y Dios te salva. Dices, no puede ser. Sí. Tú puedes tomar tu salvación, recibir al Señor, te acepto Señor, y dormirte, no hacer ninguna otra cosa, vivir la vida más ociosa cristiana y Él te salva. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros para que ya sea que velamos, nótalo, o que durmamos, ahí no está usando la palabra para morir, sino para el ocioso, ya sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Sabes? No lo entiendo, pero es gracia. Es gracia. Es darnos lo que no merecemos. Yo juzgaría y daría salvación al que la merece. Pero sabes, no lo mereces, ni yo. No lo merecemos. Y Jesús dice, aunque dueles o aunque duermas,
entonces vas a vivir juntamente con Él. Aquí está la cosa. Y aquí es donde creo que nos puede hablar a algunos de nosotros. Si tu salvación se basa en velar, en estar viendo, en estar viviendo para Él en una manera vertical, entonces ya no vas a... ¿Cómo me explico? Si tu salvación se basa en velar, en estar listo, en estar sirviéndole a Él para el momento que Él viene, entonces no te vas a encontrar durmiendo. Y aun aunque veles o duermas, vas a vivir juntamente con Él. Cuando te das cuenta lo que le costó a Dios salvarte, cuando te das cuenta que Dios dio su Hijo unigénito, cuando te das cuenta y lees que le rompieron la barba con sus manos, cuando te das cuenta que le escupieron en su cara, cuando te das cuenta que Dios soportó que le golpearan hasta el punto de ser irreconocible, te das cuenta que el dormir no es opción. Te das cuenta de lo que Él hizo por ti y el dormir ya no es opción. No puedo dormir. ¿Cómo voy a dormir? Si lo haces, vivirás juntamente con Él. Pero creo para el creyente no es opción. Para salvarte, Dios no requiere nada de ti excepto que lo aceptes. Es un regalo gratuito. Y terminamos con el último versículo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos es consolar, fortalecer. Edificaos es construir o restaurar algo, erigir un edificio. Y Pablo nos anima a velar y no dormir, porque es imposible fortalecer, es imposible animar o edificar a algo o a alguien cuando estás durmiendo. Salvo sí. Útil, no. Útil no. Ahora, algunas cosas que quiero que noten de estos versículos rápido y terminamos. Tengo que asegurarme que sepan todos y que nos quede claro que el día del Señor es un evento real y que va a ser un tiempo terrible de juicio y de aflicción, pero que no es el rapto de la iglesia. Quiero que nos quede claro que aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús van a escapar este día. Y quiero que nos quede claro que para el creyente su tarea es velar y no dormir, animar y edificar a los demás. ¿Hasta qué? Hasta que regrese el Señor, ¿no? Es nuestra tarea. Es lo que nos dejó a nosotros a hacer, velar. Y te pregunto, ¿dónde estás tú en todo eso? Cuando examinas tu vida, ¿eres aquel que duerme o eres aquel que vela y que está sobrio? Solo tú puedes contestarlo y